En este video abordamos la presentación del tema 4 relacionado con la teoría de la producción, el cual pueden ustedes vincular con el tema previo de la empresa y su problema económico. Entonces, de manera introductoria, recuerden que comentamos que el objetivo de la empresa es la maximización de beneficios. Estamos hablando que los beneficios se obtienen restando del ingreso total los costos totales. En este sentido, la empresa tiene como objetivo eh, disminuir los costos, ¿no? Y para lo cual enfrenta restricciones tecnológicas, restricciones de información, restricciones de mercado. Entonces tiene que disminuir los costos, aumentar sus ingresos y en función de esto maximizar su función de beneficios, so pena de ser eliminada o absorbida por la competencia. Cuando una empresa desea ingresar a una industria, a un sector, existen también una serie de condicionantes, es decir, el interés y los conocimientos previos que tengan los administradores de esta empresa respecto al funcionamiento de esta industria, las expectativas, y eso está sumamente relacionado con el primer objetivo, que es la maximización de beneficios, las expectativas de rentabilidad. La empresa tiene que observar al momento de producir que existe esa necesidad o deseo, que existe la tecnología y los factores productivos requeridos para iniciar el proceso productivo, pero que también posterior al proceso productivo y a la venta del bien o servicio va a obtener una rentabilidad. Mencionábamos también en el video anterior que la cantidad producida y el precio va a depender de distintos factores y uno de ellos es la estructura de mercado. No es lo mismo la cantidad que puede producir y el precio que puede fijar una empresa en un esquema de competencia perfecta que en un esquema de competencia monopolística, oligopolio o monopolio. Y también la cantidad producida está sumamente vinculada con la forma de producir, es decir, cómo producir. Esto lo podemos nosotros asociar con la restricción tecnológica que enfrenta la empresa. Recuerden que cuando hablamos de tecnología hablamos de todos aquellos métodos que permiten la producción de un determinado bien o un determinado servicio. Entonces, tecnología lo vamos a hablar en un sentido amplio y las empresas enfrentan restricciones tecnológicas y las restricciones tecnológicas que enfrentan las empresas no son iguales para todas las empresas. Entonces, no todas las empresas pueden acceder a la misma tecnología, la microempresa no produce de la misma manera que la empresa pequeña, mediana o grande. Entonces, a pesar de que nos dicen que cómo producir no depende del tipo de mercado, sino que la decisión es similar para todos los tipos de empresa, finalmente la restricción tecnológica se hace patente por estrato de empresa. Finalmente, cuando nosotros estemos revisando conceptos más específicos de la teoría del productor, veremos que existe una diferenciación importante entre el corto y el largo plazo. Entonces, a efectos de esta asignatura, nos vamos a centrar en la teoría de la producción y en la teoría de costos, pero en el corto plazo únicamente. ¿Cuáles son los conceptos teóricos que ustedes tienen que tener claros en este tema de la teoría del productor? La primera, actividad productiva, un proceso productivo. Entonces vamos a entender por actividad productiva a todo aquel proceso mediante el cual esta institución llamada empresa transforma materias primas e insumos en productos terminados. Recuerden la definición de empresa, es una institución que transforma y ofrece bienes y servicios en un mercado. Entonces, a través de este proceso, ¿no? Este proceso productivo, se da una transformación de materias primas e insumos utilizando una serie de factores productivos y finalmente vamos a tener un bien o un servicio que se va a ofertar en los diferentes mercados de la economía. Ahora bien, de esta actividad productiva, de este proceso productivo, siempre está detrás la rentabilidad, porque esa actividad tiene que ser capaz de generar
utilidades, beneficios actuales o futuros a la empresa. Si la empresa no es capaz o este proceso productivo no es capaz de ofrecerle eso a la empresa, no tiene ningún sentido que la empresa se involucre en esta actividad productiva. Ahora bien, comentábamos que para realizar la actividad productiva, para poder transformar estos insumos o materias primas, existen una serie de factores necesarios para que se dé esta transformación. Obviamente vamos a entender aquí como los insumos, a la tierra, a las materias primas, pero va a ser fundamental en la transformación de los mismos al capital, al trabajo, a la tecnología y a las habilidades empresariales que derivan del trabajo del administrador o del empresario, ¿no? Ustedes han revisado estos factores productivos de manera sintética y se engloban en tierra, en trabajo, capital, y ahí haría falta las habilidades empresariales que estamos hablando, esta habilidad o esta capacidad de dirección, de organización de la producción, de organización de los factores productivos, y gracias a esta habilidad empresarial se le remunera al empresario con un beneficio. Otro concepto clave también en esta teoría de la producción es el concepto de función de producción. ¿Qué vamos a entender por una función de producción? Es una relación matemática, y esa relación matemática determina la cantidad máxima que se puede obtener de un producto a partir de una determinada combinación de factores productivos. Más adelante vamos a presentar la función de producción, pero es importante que ustedes la vayan entendiendo primero en términos conceptuales. Entonces, en esta función de producción, la función de producción determina la cantidad máxima de producto que puede obtener una empresa dado una determinada combinación de los factores productivos. Recuerden lo que comentábamos en el video anterior. Los factores productivos se pueden combinar a través de distintos métodos. Se pueden utilizar diferentes cantidades de capital, de trabajo, se pueden utilizar diferentes tecnologías. También las habilidades empresariales difieren, ¿no?, de un empresario a otro. Entonces, sin embargo, en esta relación matemática nosotros vamos a suponer que los únicos factores productivos que intervienen en este proceso es el capital y el trabajo. Entonces, estos dos factores productivos pueden ir variando las diferentes cantidades, ¿no?, en que se combinan ambos. Ahora también nos mencionan que esta función de producción finalmente refleja la tecnología de una empresa. Comentábamos que no todas las empresas tienen acceso a la misma tecnología, a los mismos métodos para generar un determinado nivel de producción. Entonces, no es lo mismo sembrar una tierra utilizando un buey o un caballo con un arado a utilizar un tractor, que es ya hay un avance tecnológico respecto al uso de la fuerza animal, o utilizar otro tipo de maquinarias más especializadas, y entonces finalmente lo que produzca esa empresa a partir de la combinación de capital y trabajo nos va a mostrar la tecnología que utiliza también esta empresa. En la función de producción se va a ver expresada la tecnología a la cual puede acceder la empresa, y esto va a originar cuál va a ser el límite máximo, ¿no?, que deriva de esta combinación de los factores productivos. Platicábamos que a efectos de esta asignatura nos vamos a centrar en el análisis de la teoría de la producción en el corto plazo. Y entonces, en el corto plazo, la empresa puede hacer un uso limitado de ciertos factores productivos. Me explico con mayor detalle. La empresa, decíamos, que está inserta en un ambiente de mercado, en una economía de mercado, que el proceso productivo inicia en el tiempo actual, pero los productos se generan en un tiempo futuro en el cual las condiciones de mercado pueden cambiar. Entonces, ante estas variaciones en el mercado, ante variaciones en la demanda, la empresa puede modificar
la combinación de sus factores productivos. Sin embargo, esta combinación de factores productivos no se va de la misma forma, o este cambio entre los diferentes factores productivos no se da de la misma forma en el corto que en el largo plazo. En el corto plazo es un periodo de tiempo en el que la empresa no puede ajustarse totalmente a los cambios en las condiciones del mercado. ¿Por qué? Porque existen factores que se van a considerar como fijos y factores que serán variables. Entonces, imaginen ustedes un aumento en la demanda de la empresa y que ese aumento en la demanda requiriera aumentar la escala operativa de la empresa, es decir, hacerla más grande, tener acceso a un mayor número de maquinaria, a ampliar la planta, ¿no? A comprar más equipo. En el corto plazo no es algo que se pueda dar de manera automática, porque eso se considera como un factor fijo. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa para hacer frente a este aumento en su demanda, ¿no? A este aumento en la demanda de mercado? La empresa puede echar mano del factor variable, y en este caso, ¿cuál es su factor variable? El trabajo. Entonces, la empresa en el corto plazo, ante cambios en las condiciones de mercado, ante cambios en la demanda, no va a poder cambiar su escala operativa, no va a poder acceder a equipo, no va a poder aumentar el tamaño de la planta, pero sí lo que puede hacer es contratar o despedir trabajadores en función de cómo evolucione la demanda, ¿no? Entonces, en el corto plazo, lo único que puede hacer la empresa es modificar, ¿no? su factor variable, mientras que los fijos permanecen constantes. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo no existe ningún factor fijo, porque ante cambios en la demanda, o sea, cambios en el mercado que afecten a la demanda en su producto, la empresa en el largo plazo tiene esta capacidad de adecuarse a los mismos, lo que no sucede en el corto. Imagínense entonces a una empresa que vende flores para el 10 de mayo y de repente tiene una demanda muy grande de flores. ¿Qué puede hacer? Ella, ¿no?, previó esa demanda con meses de anticipación. Operó sembrando o comprándole a productores de flores para poder ofrecer una determinada cantidad de este producto en el mercado. Pero al llegar el 10 de mayo, enfrenta una mayor demanda. ¿Qué puede hacer? Pues puede hacer poco. Quizás se pueda acercar a algunos productores, a otras empresas para que le vendan una determinada cantidad de flores que le permitan satisfacer esa demanda, pero no puede hacer más. ¿Qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo, la empresa, contemplando este aumento o este cambio en su demanda, y si ese cambio en su demanda se ha mantenido a lo largo del tiempo, entonces la empresa estaría pensando en sembrar más tierras, en tener un mayor número de proveedores, en ampliar su escala operativa para poder tener en refrigeración un cierto tipo de flores o una determinada cantidad. Entonces, la diferencia sustancial entre el corto y el largo plazo es que ante cambios en las condiciones de mercado que afectan a la demanda, en el corto plazo la empresa puede hacer muy poco y lo único que puede modificar es el factor variable, que en este caso es el trabajo. Mientras que en el largo plazo la empresa puede modificar todos sus factores productivos y hacer diferentes combinaciones entre ellos. Entonces, en el largo plazo no existen factores fijos, mientras que en el corto plazo existen factores fijos que resultan inamovibles y factores variables que sí pueden modificar la empresa en función de los cambios en las condiciones de mercado. Entonces, en este marco temporal de las decisiones de oferta, los aspectos relevantes serían los siguientes. ¿Cuáles van a ser mis factores fijos? En el corto plazo, el capital al cual yo puedo acceder. Si yo requiero un tipo de financiamiento, pues tiene que pasar un tiempo en lo que veo quién me puede prestar, bajo qué condiciones, cuál es el tipo de interés, si me conviene, no me conviene, ¿no? Entonces, en el corto plazo, tanto el capital financiero, pero principalmente esto se refiere al capital físico con el que cuenta la empresa, es decir, la planta, la maquinaria, el equipo, ¿no?
la tierra, los insumos requeridos. No es fácil a veces acceder a un determinado tipo de insumos que pueden ser muy importantes en el proceso productivo. No es lo mismo comprar insumos genéricos, imagínense clavos, tornillos, pegamento, que comprar insumos muy específicos que solamente se pueden obtener con un determinado número de proveedores, con un determinado tipo de proveedores. Entonces, tener acceso a activos específicos, a insumos específicos, también lleva tiempo y no se puede modificar en el corto plazo. También las habilidades empresariales. Si nosotros requerimos una habilidad empresarial con características específicas, entre más específico sea lo que yo requiero de un administrador, de un empresario que se va a encargar de la gestión de la empresa, más difícil sería encontrar. Entonces, estos factores, el capital, la tierra y las habilidades empresariales, que aquí se denominan con el nombre genérico de planta, en el corto plazo son fijos. ¿Cuál es lo único que puede modificar la empresa en el corto plazo? La cantidad de trabajo que contrata. Entonces, ante aumentos en la demanda, la empresa puede decidir aumentar la cantidad de trabajo que demanda en el mercado laboral, y ante una disminución de la demanda, también la empresa puede decidir reducir su oferta de trabajo, ¿no? Y en función de esto serán las diferentes combinaciones que haga con el capital existente de una máquina más menos trabajadores. ¿Sí? ¿Cómo voy a aumentar el producto? A través del aumento en el factor variable, es decir, si a mí la empresa enfrenta un aumento en su demanda, va a aumentar la contratación del factor variable, ¿no? Va a contratar más factor variable, va a contratar más trabajo. ¿Qué pasa respecto a la toma de decisiones? Recuérdense que detrás del monto, ¿no?, que se produce, de la cantidad producida, de lo que se produce, están decisiones que toma el empresario. Entonces, estas decisiones que toma el empresario en el corto plazo pueden revertirse de una manera fácil, lo cual no sucede en el largo plazo. Entonces, imagínense que si aquí la decisión que toma el trabajador está plenamente vinculada con contratar más o menos trabajadores, si contrató muchos trabajadores, el empresario puede revertir fácilmente esa decisión despidiendo a los trabajadores que le resulten innecesarios. Y caso contrario, si se queda corto respecto a la contratación de trabajadores, bueno, esa decisión se puede revertir de manera fácil contratando más trabajadores. Vamos a ver qué sucede en el largo plazo. Comentábamos entonces que en el largo plazo no existe ningún factor fijo, porque aquí el empresario puede, ¿no?, modificar totalmente a manera discrecional los insumos que adquiere, con quién los adquiere, el tamaño de la planta, el equipo con el que trabaja la planta, la tecnología con la que trabaja la planta, las habilidades empresariales que requiere. Entonces tiene un horizonte mucho más amplio para poder hacer todas esas modificaciones, lo que no sucede en el corto plazo. Por lo tanto, en el largo plazo no existe ningún factor fijo. Todos los factores van a ser variables. ¿Qué va a hacer el empresario si él detecta que hay un aumento en las condiciones, bueno, hay un cambio en las condiciones de mercado que hacen que aumente su demanda? Pues tiene que aumentar el producto, tiene que aumentar su producción. Y entonces, para aumentar esta producción, ahora sí el empresario puede modificar tanto la planta, el tamaño de la planta, su equipo, su escala operativa, la tecnología, los métodos de producción, como la cantidad de trabajo que utilizan dentro del proceso productivo. Entonces, en el largo plazo no existe ningún factor fijo, todos son variables, y puede modificar de manera discrecional. Siempre recuerden que está detrás de esta combinación la búsqueda de la eficiencia económica, la planta y el trabajo. ¿Cuál va a ser una cuestión esencial? Que las decisiones que se tomen en el largo plazo no se revierten de una manera tan fácil como si ocurre en el corto plazo. Entonces, no es lo mismo que yo despida o contrate trabajadores a que que la empresa invirtió en la compra de una maquinaria o de una tecnología muy específica, o que incursionó en un proceso de 2 o 3 años para aumentar la escala operativa
de la misma empresa, ampliar la planta. Entonces esas son decisiones que una vez tomadas no se revierten con facilidad por el tiempo que implican y también por los costos que de ellas derivan, ¿no? Entonces estas decisiones son es difícil echar hacia atrás, y entonces de hacerlo, ¿no? La empresa incurriría también en pérdidas importantes, ¿no? Entonces es simplemente para que ustedes vean que las decisiones de oferta, las decisiones de qué producir y el monto de la producción, las tenemos que ver en este marco temporal, en el corto y en el largo plazo, y que tengan ustedes muy claro qué es lo que puede modificar la empresa y qué no puede modificar. Bien, en este sentido, vamos a revisar esta expresión matemática de la función de producción. Decíamos que esta función de producción finalmente expresa la tecnología con la cual opera la empresa. Es una relación, muestra una relación técnica, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que esta Q es el nivel de producto que obtiene una empresa, y este nivel de producto es resultado de la combinación de dos factores productivos: capital y trabajo. Entonces, es importante en el corto plazo, en la producción, en el volumen de la producción, intervienen únicamente dos factores productivos. Y como dijimos con anterioridad, en el corto plazo van a existir factores fijos, constantes, y factores variables. En el corto plazo, nuestro factor fijo o constante es el capital. El capital no se puede modificar en el corto plazo. Recuerden la acepción amplia del término capital: la planta, el equipo, las habilidades empresariales con las que cuenta la empresa. Entonces, en el corto plazo no se pueden modificar. Por lo tanto, la producción en el corto plazo depende únicamente, o está en función únicamente, de la cantidad de trabajo que emplea la empresa. ¿Cuál es la diferencia en el marco temporal si lo vemos en términos de largo plazo? Que en esta función de producción, los dos factores productivos, capital y trabajo, van a ser variables, y el monto, la cantidad de producto obtenido, dependerá de las diferentes combinaciones entre capital y trabajo. La empresa, en estas cuestiones de eficiencia tecnológica y eficiencia económica, decidirá si emplea más capital, menos capital, más trabajo, menos trabajo, y esa decisión lo toma en función de la tecnología a la que tiene acceso y del costo de estos factores productivos. Recuerden que la empresa siempre está buscando esta cuestión de la maximización de beneficios, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser eficiente económicamente y también eficiente tecnológicamente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de función de producción, la que está en rojo, donde el nivel de producto de una empresa depende enteramente de la cantidad de trabajo que se emplea dentro del proceso productivo. Y cuando estamos hablando de nivel de producción, es muy importante que ustedes entiendan el concepto de productividad. Entonces vamos a tener tres tipos de productividad. La productividad total. Recuerden que aquí estamos hablando únicamente del factor variable. Y cuando estamos hablando del factor variable es corto plazo y es trabajo. Entonces, la productividad la vemos en términos de cantidades, ¿sí? En términos físicos. Entonces, en términos de productividad, el primer concepto que ustedes deben comprender es el concepto de productividad total del factor variable, o producto total del factor variable. ¿Qué entiendo por producto total o productividad total del factor variable? Es la cantidad máxima de producto, el volumen máximo de producto que se puede obtener, que puede obtener una empresa mediante la utilización del factor variable. Entonces, aquí ustedes pueden observar que tenemos mi función de producción, la cual depende enteramente de la cantidad de trabajo que yo utilice, ¿sí? Entonces, esta Q se transforma en el producto total, la cual depende enteramente del trabajo. El siguiente concepto es el de productividad media del factor
variable o producto medio del factor variable. Es también, en este caso, este es un cociente. Entonces, este cociente, mientras en el primer término vemos que el producto total, el volumen, la cantidad máxima de producto, se genera o depende de la cantidad de trabajo que yo empleé, ahora a mí me gustaría saber la productividad total que yo obtuve. La voy a dividir entre la cantidad del factor utilizado para ver en promedio cuánto me está generando cada trabajador, ¿no? Entonces, con la productividad media del factor variable, ese producto total, ese volumen máximo de producto que yo obtengo en un momento determinado, generado en un proceso productivo, lo voy a dividir, y por eso ese es un cociente. El producto total se divide entre ¿qué? Entre la cantidad de trabajo utilizada. Por eso tenemos aquí QDL entre L, que es esto que tenemos en la productividad total del factor variable. Y este cociente me dice, en promedio, cuál es el aporte, cuánto genera de ese volumen total de producción, ¿no? Cada trabajador. En promedio, ¿no? ¿Cuál es la productividad de los trabajadores que yo estoy empleando? El siguiente concepto, entonces tenemos la productividad media del factor variable. El siguiente concepto sería el de productividad marginal del factor variable. ¿Cuál es la diferencia respecto a la productividad media del factor variable? Que en el producto medio, productividad media, yo voy a dividir el producto total, es decir, la cantidad de producto obtenido, entre el número de trabajadores empleados. Y eso me va a dar en promedio cuánto aporta cada trabajador o cuánto generó cada trabajador a ese producto. Pero con la productividad marginal del factor variable, lo que yo observo es cuánto cambia, cuánto varía el producto total a medida que yo voy aumentando la cantidad del factor variable, en este caso de trabajo, cuánto aumenta, ¿no? Cuánto varía este producto total ante aumentos, ¿no? unitarios en el trabajo, es decir, cómo varía el producto total que yo tengo a medida que voy contratando horas adicionales de trabajo o bien trabajadores adicionales. Acuérdense que aquí estamos hablando, ¿no? de la productividad marginal del factor variable. Y entonces tenemos este cociente. En el numerador vemos esta variación del producto total y en el denominador el aumento en la cantidad del factor, que en este caso es, ¿no? unitario. Entonces, si nosotros tenemos una función de producción de corto plazo, ¿no? donde Q depende de L y tenemos acá como factor fijo, nosotros hacemos un análisis infinitesimal, cómo podemos obtener la productividad marginal del factor variable derivando esta función de producción respecto a L. Si nosotros tuviéramos como en el corto plazo, en el largo plazo, funciones de producción con distintos factores productivos variables, es decir, si tuviéramos esta función de producción expresada en términos de largo plazo donde K y L son variables, y hiciéramos este análisis infinitesimal, podemos obtener la productividad marginal del trabajo y también podemos obtener la productividad marginal del capital simplemente aplicando derivadas parciales, derivando la función de producción primero respecto a K y después respecto a L, ¿no? Pero esto sería en el largo plazo. En el corto plazo, si ustedes tienen una función de producción, para obtener la productividad marginal del trabajo es aplicar una derivada, ¿no? de la función de producción respecto al trabajo. Ahora, en el video anterior se platicaba acerca de esta cuestión de las restricciones tecnológicas. Entonces, la restricción tecnológica, el método, las tecnologías a las cuales puede acceder la empresa para generar bienes y servicios, se va a expresar en estas tres cuestiones que nosotros acabamos de explicar. Entonces dice, la restricción tecnológica es la relación entre la producción y la cantidad de trabajo empleada y se va a describir en tres conceptos. El primero, el producto total, que ya estábamos platicando de él. Es la producción
máxima que se puede generar con una cantidad de trabajo determinada. Dado un determinado nivel tecnológico o dada una tecnología en su acepción amplia, en su sentido amplio, la empresa con esa tecnología puede obtener una producción máxima, dado una cantidad de trabajo determinada que contrata. Entonces, esa producción máxima que se genera con una determinada cantidad de trabajo se denomina con el nombre de producto total. El producto medio es este producto total dividido entre la cantidad de trabajo empleado. Me explico, entonces, si yo contrato 100 trabajadores y esos 100 trabajadores me permiten producir 100 paletas, eso va a ser el producto total. Y si yo ese producto total, esas 100 paletas, las divido entre 100 trabajadores, me va a dar el producto medio. Entonces me dice que en promedio cada trabajador produce una paleta. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio. ¿Cuál es el producto marginal? La variación, el aumento en el producto total, aumento o disminución, y por eso digo variación en el producto total, como resultado de aumentar en una unidad la cantidad de trabajo empleado. Y por eso mencionaba que cuando vemos el producto marginal, esta variación es resultado de contratar unidades adicionales de trabajo, ¿no? Sea que lo denominemos en horas o en número de trabajadores, pero los cambios son unitarios. Entonces, esta función de producción que les presenté también a lo largo de la carrera, ustedes van a ver esta función de producción, que es una función tipo Cobb-Douglas, ¿no? Es la representación neoclásica de la función de producción. Y aquí ustedes pueden ver que la producción depende de L, que es el trabajo, y depende de K, que es el capital, y tenemos aquí A, que nos representa a estas cuestiones tecnológicas. Obviamente es positiva. Se puede también observar o comprender como la productividad total de los factores, el volumen de producción que se obtiene cuando se utiliza una unidad de cada factor. Y van a ver ustedes que esta función de producción tiene dos coeficientes A y B que son positivos. ¿Y qué nos van a decir estos dos coeficientes? Es el peso que va a tener cada uno de estos factores, la importancia. Cuando digo el peso, es la importancia de cada uno de estos factores productivos en el volumen máximo que se puede obtener en la producción, ¿no? Entonces, en términos llanos, estos coeficientes miden la respuesta de la cantidad producida a las variaciones de los factores, es decir, miden en qué grado varía la cantidad producida si se utiliza más o menos trabajo o más o menos capital. Es importante que ustedes pongan atención en estos coeficientes, y porque en función de esto podemos encontrar diferentes tipos de rendimientos. Si la suma de ambos coeficientes es igual a 1, es decir, si A más B es igual a 1, la producción va a presentar rendimientos constantes a escala. Ahorita vamos a platicar qué vamos a entender por rendimientos constantes a escala. Si la suma de los coeficientes es menor que 1, la producción presenta rendimientos decrecientes a escala. Y si la suma de estos coeficientes es mayor que 1, la producción presenta rendimientos crecientes a escala. Vamos a verlo con un ejemplo. Esta es una función de producción con rendimientos constantes. Vean ustedes, dice, en el punto 0, obviamente, tenemos en el eje de las Y a la producción, y en el eje de las X la cantidad de trabajo que se emplea. Vamos a ver qué es el número de trabajadores. Si una empresa no contrata a ningún trabajador, pues obviamente su nivel de producto es 0. ¿Qué pasa cuando la empresa contrata al primer trabajador? Este primer trabajador va a producir 10 artículos. La empresa contrata a un segundo trabajador.
y ese segundo trabajador produce 20 artículos y contrata a un tercer trabajador, ¿no? Va haciendo adiciones unitarias de trabajadores, ¿no? Y ese trabajador produce 30 artículos. Nosotros, a partir de esta información del producto total, podemos calcular el producto medio y el producto marginal. Decíamos que el producto medio es el cociente entre el producto total entre el número de trabajadores que se emplean. Entonces vamos a ver en este primer punto, ¿no? Un trabajador que genera o que produce 10 artículos. Entonces en ese punto mi producto total sería de 10 y lo voy a dividir entre el número de trabajadores empleados, que en este caso es de 1, ¿no? Entonces mi producto medio es de 10. Hago lo mismo en este segundo punto. 2 trabajadores generan 20 productos. Entonces mi producto total es 20 y lo voy a dividir entre los 2 trabajadores que contribuyeron para la fabricación de esos productos. Y me dice que el producto medio es de 10. Y hago lo mismo en el caso del tercer punto, que es con 3 trabajadores produzco 30 artículos. Entonces mi producto total es 30, ¿no? Ese producto total es esta Q. Y lo voy a dividir entre ¿qué? Entre el número de trabajadores empleados, que en este caso son 3. 30 entre 3 es 10. Entonces, cuando existen rendimientos constantes, ustedes pueden observar que la contribución de cada trabajador es prácticamente la misma, ¿sí? Que en promedio cada trabajador contribuye con 10 artículos. ¿Qué pasa en términos del producto marginal? Recuerden que aquí en el concepto del producto marginal estamos viendo cómo cambia, cómo varía la producción a medida que nosotros, ¿no?, contratamos unidades adicionales de trabajo. Entonces nos centramos nuevamente en el primer punto. Si no contrato a ningún trabajador, pues no produzco absolutamente nada. Pero en el segundo punto yo contrato un trabajador y ese trabajador produce 10 artículos. Entonces sería 10 menos 0, que me da este 10 de aquí. El cambio en la producción, 10 menos 0, me da 10, entre el cambio en el número de trabajadores. Un trabajador menos 0 me da 1. 10 entre 1 me da 10. ¿Qué pasa cuando yo contrato un segundo trabajador? Si yo quiero obtener cuál es la contribución de ese trabajador en específico, tengo que ver cómo cambia la producción, cómo varía la producción cuando yo lo contrato. Entonces, ¿qué hago? Ahora mi producto total es de 20. ¿Qué tengo que hacer? 20 y le resto ¿qué? Mi producción anterior para ver el cambio. 20 menos 10 me da 10. Y ahora, ¿no?, tengo que también ver la variación en ¿qué? En el trabajo. Ahora tengo 2 trabajadores, pero antes tenía 1. 2 menos 1 me da 1. Y me dice que el producto marginal de ese segundo trabajador es de 10. ¿Qué hago? ¿No? Quiero saber si contrato al tercer trabajador y genero una producción de 30, ¿cuál fue su contribución real de ese de ese trabajador que yo estoy contratando? Entonces ahora quiero ver cómo varía mi producto total, mi Q, que tengo que hacer 30 menos 20 me da 10, y en el caso del cambio de la variación en el trabajo sería 3 menos 2 me da 1 y esto es igual a 10. Entonces, ¿qué pueden ver cuando tenemos una producción con rendimientos constantes? ¿No? Que tanto el producto medio como el producto marginal son iguales, ¿no? Y en este caso, la contribución de cada trabajador, o sea, de los trabajadores en promedio como de cada trabajador de manera individual es exactamente la misma, y vemos que esto se puede representar a través de una línea horizontal. Entonces, cuando tenemos una función de producción con rendimientos constantes, dice, los rendimientos constantes se van a caracterizar porque a medida que aumenta la capacidad instalada de una empresa, ya que acuerden que estamos hablando de corto plazo, entonces sería, los rendimientos constantes se caracterizan porque a medida que aumenta, ¿no?, el número de trabajadores, el producto aumenta en igual proporción. Y por otro lado, la productividad de los factores se mantiene constante. ¿Qué es lo que veíamos aquí?
¿no? El producto aumenta en igual propensión o en igual monto, ¿no? Cada trabajador, cuando existen rendimientos constantes, a medida que yo los contrato, contribuyen con 10 unidades cada uno y por lo tanto el producto medio y el producto marginal van a ser iguales. ¿Qué pasa en el caso de rendimientos crecientes? Es la misma lógica. Yo voy contratando trabajadores adicionales. Entonces, si no contrato a ningún trabajador, mi producto total, mi Q, es cero. ¿Qué pasa cuando yo contrato al primer trabajador? Entonces, la producción aumentó a 10. ¿Qué pasa cuando yo contrato al segundo trabajador? Mi producción aumentó, pero no aumentó en 10 como lo habíamos visto en el caso de rendimientos constantes, aumentó el producto total a 30. Y contrato a un tercer trabajador y el producto total, la producción, se dobla, ¿no? Pasa de 30 a 60. Entonces, cuando yo tengo una función de producción que presenta rendimientos crecientes, significa, ¿no?, que dada una combinación de capital y a medida, o sea, de una determinada cantidad de capital y a medida que yo voy variando, cambiando el factor trabajo, ¿sí?, al contratar a trabajadores extras se incrementa la producción más que proporcionalmente. ¿Cómo lo puedo ver? A través del producto medio y del producto marginal. Recuerden que el producto medio me dice en promedio cuánto produce cada trabajador. En promedio, con cuánto contribuyó a esa producción cada uno de los trabajadores. Recuerden que se obtiene de este cociente de producto total entre el número de trabajadores empleados. Vamos a ver el primer punto. El primer trabajador, ¿no?, genera un producto total de 10. Entonces, mi Q, mi producto total, es de 10 y dado que solamente utilizo un trabajador, pues en L únicamente va el dato de 1. El producto medio es de 10. ¿Qué pasa en el segundo punto? Este segundo trabajador genera una producción, en conjunto con el otro trabajador, genera una producción de 30. Y entonces me dicen, ¿cuál es mi producto total? Va a ser 30 entre estos dos trabajadores que estoy empleando, y me dice que el producto medio es de 15. Si hago lo mismo con el tercer punto, donde tengo un producto total de 60 artículos y estoy empleando a 3 trabajadores, pues entonces en el numerador, en el producto total va 60 y en el denominador, en los trabajadores, va el número 3. Entonces me dicen que en promedio esos 3 trabajadores producen 20 artículos, que en promedio esos 2 trabajadores producen 15 artículos, ¿sí? Ese es el producto medio. Y es muy importante que ustedes vayan haciendo esta vinculación entre el producto medio y el producto marginal. Vamos a calcular el producto marginal. Recuerden que con el producto marginal estamos viendo cómo cambia la producción a medida que yo voy contratando unidades adicionales de trabajo, trabajadores adicionales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo contrato este primer trabajador? Recuerden que estamos hablando de variaciones, cambios, y lo tengo que comparar siempre, ¿no?, respecto al producto anterior. Entonces, cuando yo no contrataba a ningún trabajador, mi producto era 0. Ese es mi punto inicial. Contrato un trabajador y ese trabajador hace que la producción suba a 10. Entonces, en el cambio en Q, yo tengo que hacer ¿qué? 10, mi producto total actual, menos mi producto total anterior, que era 0. 10 menos 0 me da 10. En cuanto al cambio en el trabajo, mi trabajo actual es 1 y en mi producto, en mi punto original era 0, entonces 1 menos 0 me da 10. Entonces, ese trabajador que yo contraté contribuyó a la producción en 10 unidades. Vamos a ver qué pasa cuando yo contrato un trabajador adicional. Vean, con este trabajador adicional, con el segundo trabajador, el producto total, el volumen de producción sube a 30. ¿Sí? Si yo lo divido entre el número de trabajadores, me dice que en promedio cada trabajador produce 15 artículos, pero a mí me interesa saber cuánto contribuyó en específico ese segundo trabajador. Y ese dato lo puedo obtener a través del producto marginal. Les decía, ¿cómo lo obtengo? El cambio en Q entre el cambio en L. Entonces, en este punto ahora es 30 mi producto total, mi producto actual. ¿Cuál era el anterior? 10, entonces ahora es 30
menos 10 me da 20. 2, que son mis trabajadores actuales, menos 1 que tenía anteriormente, me da 1. Entonces, de este cociente me dicen que ese segundo trabajador generó, produjo 20 artículos, lo cual es que es más que proporcional, es más que lo que produjo el trabajador anterior. Contrato a un tercer trabajador y este trabajador hace que el producto total suba a 60 unidades. Si yo lo calculo a través del producto medio, estos 60 unidades entre los 3 trabajadores que estoy empleando me dicen que en promedio cada trabajador fabricó, elaboró 20 artículos. Pero si yo quiero conocer cuál fue la contribución real de este factor, ¿qué tengo que hacer? Pues verlo a través del concepto de producto marginal. Entonces, en este producto marginal hago la variación del producto. Mi producto actual era de 60, el anterior era de 30, 60 menos 30 me da 30. Mi tercer trabajador menos 2 que tenía anteriormente, ¿no? La variación en él es 1, 30 entre 1 es igual a 30. Entonces, ustedes pueden ver que hay una diferencia importante entre el producto medio y el producto marginal. En el caso de una función de producción con rendimientos crecientes, y si nosotros las graficamos, y acuérdense que estos datos los obtenemos nosotros a través de la curva del producto total, vemos que cuando se da una función de producción con esas características, el producto marginal del trabajo queda por encima del producto medio. Nosotros aquí calculábamos que de esa producción total de 60, en promedio cada trabajador produce 20 artículos. Pero si lo vemos en términos de la contribución individual de cada trabajador, ese tercer trabajador contribuyó con 30 artículos, lo cual fue mayor que la producción del segundo trabajador y del primer trabajador. Por eso, cuando estamos hablando de una función de producción con rendimientos crecientes, los rendimientos crecientes se caracterizan porque a medida que aumenta, ¿no?, el número de trabajadores que emplea una empresa, el producto aumenta en una mayor proporción. Ustedes vieron de 10 a 20, a 30. Dice, y por otro lado, la productividad de los factores se incrementan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La productividad marginal, ¿no?, va creciendo. Y tenemos aquí esta tendencia positiva tanto del producto marginal como del producto medio, ¿sí? Entonces, dice, cuando al contratar un trabajador extra se incrementa la producción más que proporcionalmente, se tienen rendimientos crecientes. Entonces, en rendimientos crecientes, el producto marginal siempre va a estar por encima del producto medio. Vamos a ver el tercer tipo de rendimientos, que son los rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa con los rendimientos decrecientes? Vean cómo cambia la forma y la pendiente de nuestro producto total. Entonces, cuando estamos hablando de rendimientos decrecientes, al contratar trabajadores extras, trabajadores adicionales, estos trabajadores adicionales, si bien contribuyen a aumentar el producto total, su contribución de cada uno de los trabajadores adicionales respecto al trabajador previo es menor y por eso se tienen rendimientos decrecientes. Vamos a ver con el mismo ejemplo. Entonces, contrato al primer trabajador y ese trabajador me genera 10 artículos. Contrato a un segundo trabajador, el producto total aumenta, ahora es de 18. Y si yo contrato a un tercer trabajador, aumenta el producto total, ahora es de 24. Pero vamos a ver cuál fue en promedio lo que produjo cada trabajador y vamos a ver cuál fue la contribución unitaria de cada uno de estos trabajadores que voy contratando al producto total. Entonces vamos a ver el caso del producto medio, ¿no? Entonces, con el primer trabajador el producto medio es el mismo que con los otros ejemplos, ¿no? El producto total dividido entre el número de trabajadores empleados va a ser 10 entre 1 es igual a 10, pero cuando yo contrato un segundo trabajador, vean qué pasa, el producto total es de 18. Si yo lo divido entre 2, ahora mi producto medio es de 9. Entonces, en lugar de ir aumentando como funcionaba o como lo veíamos en el caso de los rendimientos crecientes, aquí, aunque el producto total va creciendo, el producto medio disminuye. Lo que producen en promedio los trabajadores
disminuye. Vamos a ver en el caso del tercer trabajador. Vean, este tercer trabajador permitió aumentar el producto total de 18 a 24. Pero ¿qué pasa en términos de promedio, medio? Si yo divido estos 24 entre 3 trabajadores, me dice que en promedio cada trabajador produce 8 unidades, lo cual es menor que 9 y ese 9 es menor que 10. Entonces, en promedio, la productividad media de los trabajadores va disminuyendo. ¿Qué pasa en el caso del producto marginal? El primer trabajador, si lo vemos en términos de estas variaciones, 10 menos 0 y 1 menos 0, el primer trabajador contribuyó con 10 artículos. ¿Qué pasa cuando yo contrato a un trabajador adicional? Este segundo trabajador, si yo hago la diferencia, ahora el producto total es de 18. 18 menos 10 es 8. 2 menos 1 es 1, igual a 8. Entonces, el producto marginal de este segundo trabajador es de 8, menor que el producto marginal del primer trabajador. Y si yo hago lo mismo con el tercer trabajador, ¿no? ¿En cuánto varía el producto total? Ahora es de 24 y era de 18. 24 menos 18 me da 6. 3 menos 2 me da 1, es igual a 6. Entonces, este tercer trabajador únicamente contribuyó con 6 unidades, lo cual es menor que lo que contribuyó el segundo trabajador y el primer trabajador. Entonces, cuando nosotros tenemos una función de producción que presenta rendimientos decrecientes, esto implica que a medida que nosotros vamos contratando trabajadores adicionales, si bien incrementa la producción, ¿no?, el producto total, el producto marginal y el producto medio se aumenta menos que proporcionalmente, ¿no? Y aquí tiene esta explicación. Entonces dice la media, el producto medio en la producción va decreciendo cuando se tienen rendimientos decrecientes y también la productividad marginal de cada trabajador es menor, ¿no? Dice, el producto marginal también decrece, como ustedes lo pueden ver en estos dos cálculos. Dice, esto quiere decir que la producción se incrementa. La producción siempre está incrementándose, chicos, vean, de 10 a 18, de 18 a 24. Pero si nosotros vemos este producto total, lo dividimos entre el número de trabajadores o bien el producto marginal, la contribución de cada trabajador al producto total, vemos que estas disminuyen, ¿sí? Entonces, dice, el producto marginal también decrece. Esto quiere decir que la producción se incrementa, pero menos que proporcionalmente. Dice, por eso, cuando nosotros hacemos la representación gráfica del producto medio y del producto marginal, el producto medio está por encima del producto marginal. ¿Sí? Y aquí es una nota que se hace, dice, el productor debe estar muy atento de cómo se comportan estas dos curvas, tanto la de producto medio como la del producto marginal, ya que le va a dar información clave respecto a la productividad de la empresa, ¿no?, a la productividad promedio de los trabajadores, a la productividad marginal del trabajo, ¿no? Por eso dice acerca de la productividad de la empresa, el producto medio, a la productividad de los trabajadores, el producto marginal, y esta información le va a resultar muy relevante respecto a saber si sigue contratando un mayor número de trabajadores o no. Recuerden que detrás de todo esto está la búsqueda de la eficiencia económica, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan claro. Vamos a hacer un ejercicio que viene en su libro. Aquí viene en las páginas, está en las páginas 253 a 256. Ustedes van a tener esta información. Es información acerca, vamos a tener 3 columnas de producto total, producto marginal y producto medio. Entonces, fíjense, estamos en el corto plazo y estos datos son resultado de una función de producción donde el capital es fijo y lo único que nosotros vamos a ir variando es el factor trabajo. Esto es nuestro factor variable. Por eso tenemos esta columna de trabajadores por día. Si esta empresa no contrata ningún trabajador, su producto total es de 0, no produce nada. ¿Qué pasa cuando la empresa contrata al primer trabajador? Este trabajador permite generar 4 camisas por día. Si yo contrato a un segundo trabajador, ese segundo trabajador contribuye a que esa empresa produzca 10 camisas. Ustedes pueden ver 3 trabajadores, 13 camisas. 4 trabajadores, 15 camisas. 5 trabajadores, 16 camisas. Si ustedes grafican estos datos, ¿no?,
teniendo en el eje de las Y, y ahorita lo vamos a hacer, al producto total, y en el eje de las X al número de trabajadores, ustedes pueden ver que el producto total crece, pero lo va haciendo a un ritmo menor. Y esto se constata cuando nosotros revisamos el producto marginal y el producto medio. Entonces, la columna de producto marginal, recuerden que la información que nos da es cuánto cambia el producto total a medida que nosotros vamos contratando trabajadores adicionales. Entonces, si se dan cuenta, está aquí escrito como la mitad y menciona el autor que se pone a la mitad para que ustedes, ¿no?, tengan claro que este producto marginal resulta de un cambio, de una variación entre el número de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el producto total? Es mi producto, yo no, aquí no estaba generando ningún producto, mi producto total era 0, pero contrato al primer trabajador y ese primer trabajador me permite generar un producto total de 4. Entonces sería 4 menos 0 me da 4. Ahora, recuerden que este es un cociente, en el numerador va la variación en el producto total entre la variación en el número de trabajadores. 1 menos 0 me da 1. Entonces el producto marginal es 4. La contribución de ese trabajador es de 4. Vamos a hacer respecto el salto del punto B al punto C, donde se contrata el segundo trabajador y ese segundo trabajador hace que la producción crezca a 10. ¿Cómo obtengo el producto marginal? En el cociente necesito tener la variación en el producto. Ahora mi producto es de 10 y antes era de 4. 10 menos 4 me da 6. En el denominador tengo que la variación en el número de trabajadores. 2 menos 1 me da 1. 6 menos 1 me da 6. Entonces, respecto a lo que nosotros observamos, entre este paso del primer al segundo trabajador, contratar del primer al segundo trabajador y que el producto aumenta de 4 a 10, observamos que aquí existen ¿qué? Rendimientos crecientes. ¿Por qué? Porque el segundo trabajador genera una mayor cantidad de producto respecto a ¿qué? Respecto al primer trabajador. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo paso del punto C al punto D y contrato al tercer trabajador. Ese tercer trabajador hace que el producto total aumente. Ahora se producen 13 camisas. Pero ¿cuál fue la contribución de ese tercer trabajador? Calculo este cociente, entonces sería la variación en el producto total. 13 menos 10 me da 3, 3 menos 2 me da 1, y el valor de mi producto marginal es de 3. ¿Qué pasa cuando yo contrato este tercer trabajador? ¿Sí? Vean, su contribución al producto total es menor que la contribución que hizo el segundo trabajador. Entonces, cuando yo contrato este tercer trabajador, esta empresa comienza a presentar rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque si bien la producción aumenta, aumenta menos que proporcionalmente. La contribución de este tercer trabajador fue menor que la contribución del segundo trabajador. Si nosotros seguimos haciendo este ejercicio, tanto para el cuarto, para el quinto trabajador, pueden ver que el producto marginal, la contribución unitaria de cada uno de esos trabajadores se va reduciendo. Y ahora el cuarto trabajador, ¿no?, contribuyó con 2 camisas, menor que lo que hizo el tercer trabajador, el segundo y el primero. Y el quinto solamente contribuye con ¿qué? Con 1 camisa, que es menor a lo que hizo su antecesor, ¿no? Entonces, vamos a encontrar aquí 2 etapas. Una etapa de rendimientos crecientes que se da entre la contratación del primer y el segundo trabajador, y a partir de ahí, ¿no?, vamos a entrar en una fase de rendimientos decrecientes. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso del producto medio? En el producto medio, recuerden que es la productividad de la empresa, la productividad de los trabajadores en conjunto. Entonces, el producto medio se obtiene entre el producto total entre el número de trabajadores. Entonces, 4 entre 1 me da 4, 10 entre 2 me da 5, 3 entre 3 me da 4.33, 15 entre 4 me da 3.75 y 16 entre 5 me da 3.20. Entonces, aquí, ahorita lo van a constatar ustedes gráficamente, ustedes pueden observar que en estas 2 primeras
líneas, tanto del producto marginal como del producto medio, mencionábamos que cuando existen rendimientos crecientes, el producto marginal, ¿no?, cuando se grafica, está por encima del producto medio. Entonces 4, bueno, ahí parten igual, pero con el con el primer trabajador, el producto marginal es de 6, mientras que el producto medio es de 5. ¿Qué pasa cuando entramos a la fase de rendimientos decrecientes? El producto medio, porque aquí inicia donde tengo el 4.33, el producto medio va a quedar por encima del producto marginal, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes vean cómo se va dando esta relación. Si nosotros graficáramos este producto total y el número de trabajadores como lo hacíamos eh, aquí con esta función de producción, pues todos los puntos que quedan sobre la función de producción son puntos eficientes. Todos aquellos puntos que quedan dentro de la función de producción son alcanzables pero ineficientes, y todos aquellos puntos que están por encima de la función de producción son inalcanzables porque los insumos productivos con los que contamos, y dado que estamos en el corto plazo, no se pueden modificar. ¿Qué pasaría en el largo plazo? Dado que pueden cambiarse y ahí todos los factores son variables, niveles de producto que en este momento son inalcanzables, en el largo plazo se pueden alcanzar, ¿sí?, haciendo una provisión distinta de factores productivos y combinándolos de diferentes formas. Vamos a hacer la representación de la tabla que ustedes acaban de ver, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica superior, en el eje de las Y, tenemos el nivel de producto, la producción, en este caso en el ejemplo son camisas por día, y en el eje de las X tenemos los trabajadores por día que se van contratando. Entonces, yo vierto la información de la tabla. Entonces el primer trabajador genera 4 camisas, el segundo trabajador hace que la producción de camisas se vaya a 10 unidades, el tercer trabajador hace que la producción de camisas se vaya a 13 unidades, y así consecutivamente. El cuarto trabajador, no recuerdo cuántas eran aquí, eran 15, y el quinto trabajador son 16 camisas. Entonces, ¿qué pasa? Vean, mientras que en las etapas iniciales, es decir, cuando yo contrato al primer y al segundo trabajador, las contribuciones de cada uno de estos que crecen de manera significativa, a medida que yo me muevo hacia la derecha y voy contratando unidades adicionales del trabajo, el producto total sigue creciendo, pero lo hace a ritmos cada vez más pequeños. Esto lo podemos nosotros ver si graficamos el producto marginal. Aquí están graficados los puntos en el medio, por lo que les comentaba que dice el autor, ¿no?, el producto marginal se muestra a medio camino entre las cantidades de trabajo, es decir, no se muestra en un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, sino en 0.5, en 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, para hacer hincapié en que el producto marginal es el resultado de cambiar este insumo, ¿no?, de que este insumo varía. Entonces, estas barras de color naranja, menciona el autor, que muestran cómo se comporta el producto marginal. Entonces, el primer trabajador, ¿no?, su producto marginal fue de 4. El segundo trabajador, su producto marginal fue de 6. ¿Por qué? Porque la producción creció a 10, ¿no? Entonces, 10 menos 4, 6. Entonces, ese fue su producto marginal. ¿Qué pasa con el tercer trabajador? Si bien contribuyó a que la producción siguiera creciendo, lo que ustedes pueden ver del punto C al punto D, ¿no?, favorecieron que la producción siguiera creciendo, su contribución fue menor respecto al trabajador anterior, al trabajador número 2, porque la producción total era de 10 y ahora es de 13. Entonces, ¿cuál fue la contribución real de ese trabajador? Pues únicamente 3 unidades, que está aquí. ¿Sí? Entonces, la explicación dice, por ejemplo, cuando la cantidad de trabajo empleada aumenta de 2 a 3 trabajadores por día, el producto marginal es la barra cuya altura es igual a 3 camisas, o sea, esta barra. Dice, cuanto más pronunciada es la pendiente, si ustedes lo pueden ver aquí, la pendiente, acuérdense que aquí vemos cómo cambia el producto total cuando cambia
el factor trabajo, y esta pendiente aquí la podemos ver en color azul. En estas primeras etapas, cuando yo contrato al primer y al segundo trabajador, la pendiente de la función de producción es muy pronunciada. Entonces dice, cuanto más pronunciada sea la pendiente, mayor será la productividad marginal, lo cual ustedes pueden ver en la gráfica inferior, ¿no? Entonces, esta zona donde la función de producción es sumamente pronunciada la pendiente, se obtienen los productos marginales, ¿no?, más altos. ¿Qué pasa cuando aquí en esta zona tenemos rendimientos crecientes? ¿Qué pasa a partir del punto C? ¿Sí? Dice, entonces, a partir del punto C, el producto marginal, o sea, aquí en este punto que ustedes están viendo en la segunda barra, el producto marginal es el mayor. El segundo trabajador es el que más aporta de manera individual. Y si yo sigo contratando trabajadores, si bien contribuyen, ¿no?, a que el producto total crezca, su contribución va a ser cada vez menor. Entonces, a partir de que el producto marginal alcanza su nivel máximo, la productividad marginal del trabajo empieza a caer, incluso se puede hacer negativa esta productividad marginal después de que toque el eje de las X. Y vean lo que sucede en el término del producto total, ¿no? El producto total empieza a partir del punto C a presentar rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces dice, este es un ejemplo de producto marginal decreciente, y también aquí tenemos, ¿no?, un producto total decreciente. Entonces, sintetizando esta cuestión y vinculándolo con los conceptos que nosotros revisamos con anterioridad, una función de producción va a presentar rendimientos marginales crecientes cuando el producto marginal de un trabajador adicional excede al producto marginal del trabajador anterior. Entonces ustedes pueden observar que la contribución del trabajador 2 fue mayor que la del trabajador 1. Y esto se refleja en esta pendiente pronunciada de la curva de producto total. Entonces, en esta zona azul, antes de llegar al punto C, la empresa, ¿no?, se enfrenta a rendimientos marginales crecientes. ¿Sí? O sea, este producto total es resultado de ¿qué? De rendimientos marginales crecientes. ¿Qué pasa a partir del tercer trabajador? Bueno, a partir del tercer trabajador vamos a tener rendimientos marginales decrecientes, y dice, ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador precedente, lo cual ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces el segundo trabajador contribuyó con 6 unidades, mientras que el tercer trabajador únicamente contribuye con 3 unidades, lo cual es menor que lo que hacía el segundo trabajador. Si yo sigo contratando un trabajador adicional, en este caso el cuarto trabajador, este únicamente contribuye con 2 unidades, lo cual es menor que lo que hizo el trabajador previo. Por eso, cuando estamos hablando de rendimientos marginales decrecientes, dice, ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador precedente. Y esto resulta, ¿por qué, chicos? Porque si estamos hablando que en el corto plazo el capital, ¿no?, la planta, el equipo es fijo, esto implica que a medida que yo voy contratando trabajadores adicionales, esos trabajadores van a utilizar el mismo capital y van a estar en el mismo espacio, lo que puede hacer de que no se estorben a la hora de producir, ¿no?, y que al final, al tener a tantos trabajadores en un momento con una determinada cantidad de capital en un espacio físico delimitado, ¿no?, su trabajo sea ineficiente. Entonces, dice, con rendimientos marginales decrecientes, contratar más trabajadores aumentará la producción, pero en cantidades cada vez más pequeñas. De aquí nosotros podemos llegar a una ley que es muy importante, que es la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Qué vamos a entender por esta ley? Dice, en un proceso productivo con una técnica dada y al menos un factor productivo fijo, en este caso el capital, añadir unidades adicionales del factor variable hará que a cierto nivel los incrementos en la producción sean cada vez menores, porque la productividad marginal del factor variable será menor. Entonces vean,
¿no? En estos dos trabajadores, el incremento en el producto total es muy importante. Primero de 4 y de ahí salta a 10, ¿no? Y se obtiene la productividad marginal máxima. Pero ¿qué pasa cuando esta productividad alcanza su máximo y empieza a caer? Pues que también el ritmo al cual evoluciona el producto total, si bien es positivo, lo hace a ritmo menor, porque ahora el producto total pasa de 10 a 13, y luego de 13 a 15, y luego de 15 a 16. Entonces, como aquí nos comentan en esta definición de los rendimientos marginales, los rendimientos decrecientes, ¿no? A cierto nivel, los incrementos en la producción serán cada vez menores porque la productividad marginal del factor variable será menor. ¿Sí? Entonces, esta ley, chicos, se va a cumplir porque existe un factor fijo. En este caso, ¿cuál es el factor fijo? El capital. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede modificar esto si se tiene este cambio y no existe un factor fijo? Si no existe un factor fijo, esto no aplica, ¿no? Entonces, fíjense en las dos definiciones. Dice, a medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable con una cantidad dada del factor de producción fijo, el producto marginal del insumo variable disminuye con el tiempo. Y esto lo podemos ver gráficamente, y estas son la gráfica tanto del producto medio como del producto marginal. Entonces, en el eje de las Y va a estar ambos productos, el producto medio y el producto marginal, y en el eje de las X el número de trabajadores. Ustedes pueden ver que esta curva rosa es la del producto marginal y la curva morada es la del producto medio. Entonces, cuando la curva rosa está por encima del producto medio, estamos diciendo que es la zona donde existen rendimientos crecientes, ¿sí? Porque la productividad marginal del trabajo es creciente. Pero ¿qué pasa a partir de que estas curvas se intersectan en el punto C? A partir de ahí empezamos o se empieza la empresa una fase de un producto decreciente, un producto total que va creciendo pero a ritmo menor. Y en el caso del producto marginal, el producto marginal presenta rendimientos decrecientes. Y a partir de ahí el producto medio también cae, pero va por encima del producto marginal. Si nosotros lo observamos esto de manera conjunta con la gráfica del producto total, observamos que cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, en esta fase D, donde está este símbolo D, estamos hablando que esta es la sección de una productividad marginal creciente, y aquí está marcado en mi curva de producto total. En esta zona se presentan rendimientos crecientes. Es donde la pendiente de la curva de producto es más pronunciada. ¿Qué pasa cuando la productividad marginal llega a su máximo y empieza a caer y se encuentra con este producto medio que va creciendo, ¿no? Pero también aquí más adelante el producto medio también va a disminuir. A partir de aquí, de que se intersectan ambas curvas, la empresa enfrenta rendimientos decrecientes. ¿Qué pasa cuando el producto marginal, vean, ahorita lo vamos a ver con estas etapas de la producción, qué pasa cuando el producto marginal toca el eje de las X y se hace negativa? Cuando toca el eje de las X, nosotros podemos observar en esta gráfica superior que el producto total llega a su máximo y a partir de ahí empieza a caer. Y ya no solamente estamos hablando que pueden presentarse rendimientos decrecientes, o sea, rendimientos decrecientes, aumenta la producción, pero lo hace a un ritmo menor, sino que estos rendimientos se pueden tornar en negativos, ¿sí? Entonces, les comentaba que es muy importante que con esta representación gráfica de la productividad total, que es la gráfica superior, la productividad media y la productividad marginal, que está en la gráfica intermedia, es muy importante que ustedes eh, tomen eh, ciertas consideraciones. Entonces, la productividad marginal va a crecer, alcanza un máximo donde está esta letra D, y a partir de ahí decrece, ¿no? Y aquí decimos que dado que tenemos un factor fijo y seguimos, o sea, que es el capital, y seguimos aumentando nosotros, contratando unidades adicionales de trabajo, se verifica, ¿no?, la ley de los rendimientos decrecientes hasta hacerse
cero. Cuando la productividad marginal, toca el eje de las X, a este punto se le va a denominar con el nombre de máximo técnico. Es decir, ustedes se fijan cuando la curva de productividad marginal toca el eje de las X, es decir, se hace cero, coincide con el punto máximo de la curva de producto total, ¿no? Entonces, a este punto se le denomina como máximo técnico y ahí se va a alcanzar la máxima productividad total, ¿no? Lo cual ustedes pueden ver en esta gráfica superior. Pero tenemos otro punto que también es muy interesante y que es el punto en que se intersectan, ¿no? el producto marginal y el producto medio. Y este punto que aquí está señalado con la letra E se le conoce como el óptimo técnico. Entonces, en este óptimo técnico se puede entender como la cantidad de factor trabajo, aquí en el eje de las X va una determinada cantidad de factor trabajo, para la que la productividad media es máxima. ¿Por qué es importante esta cuestión del producto medio? Porque en producto medio, del óptimo técnico, porque aquí en el óptimo técnico es donde se da la mejor relación cantidad de producción, cantidad de factor aplicado. Recuerden que está detrás, ¿no?, la eficiencia económica. Entonces, estos trabajadores me cuestan, entonces con la eficiencia económica a mí me interesa obtener la máxima cantidad de producto al menor costo. Y aquí en este óptimo técnico se da este óptimo, se da la mejor relación. Entonces, si lo vemos nosotros en términos de la tercera gráfica, donde dice etapa 1, etapa 2 y etapa 3, la zona donde le conviene a la empresa producir es en la etapa 2, porque a pesar de que ahí esta etapa 2 inicia, ¿no?, o dentro de esta etapa 2 se encuentra, ¿no?, el óptimo técnico, la empresa puede seguir produciendo, puede seguir contratando trabajadores y todavía le va a resultar rentable. Va a ganar, pero esa ganancia va a ser, ¿no?, cada vez menor, pero puede seguir produciendo. Ustedes se fijan, cuando la productividad marginal se hace cero y se alcanza el máximo técnico, es decir, se obtiene la productividad total máxima, ¿qué pasa? ¿No? Entonces aquí, cuando se obtiene la productividad total máxima, entramos a la etapa 3. Y en esa etapa ya es una etapa donde la empresa no le conviene producir, no le conviene seguir contratando un mayor número de trabajadores para aumentar su producción, porque aquí ya no tiene rendimientos positivos, ya son rendimientos negativos. Y entonces, en lugar de ganancias, la empresa va a incurrir en pérdidas. Bueno, entonces espero que haya quedado un poquito más claro. Esto lo deben de complementar con la lectura de este tema en específico en su libro en el capítulo 11 y lo comentaremos con mayor detalle en la clase presencial. Muchas gracias.